Sistema Penitenciario Mexicano, Reinserción Social y Comité Técnico dentro del sistema de reinserción social. Son 4 o 5 puntos. Bien, empezamos con el artículo 18 constitucional, que es la piedra angular del derecho penitenciario, ahora derecho de ejecución de pena. En la Constitución de 1857 se establecía en el artículo 18 constitucional que solo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal. La Constitución de 1917, en el artículo 18 constitucional, se establecía que solo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal. Habrá lugar a prisión preventiva. Este será distinto del que se destinare para la extinción de las penas, y los hombres de las mujeres estarán completamente separados. También establecía el artículo 18 constitucional que los gobiernos federal y local organizarán el sistema penal sobre la base del trabajo como medio de regeneración. En 1965, en el artículo 18 constitucional, se adiciona como medio de la readaptación social de ese tiempo, ahora reinserción social, que es parte, o para lograr esta readaptación social, se adiciona la capacitación. También se incorpora la educación como medios para lograr la incorporación del sujeto que ha cometido una conducta delictiva. También se hace la recomendación en este artículo multicitado de que las mujeres y los hombres deberán de compurgar las penas en lugares separados unos de otros. También establece, vuelve a reiterar respecto de los convenios que tienen o que deben de tener los gobiernos locales y federales en relación a al traslado de reos y sobre todo para el cumplimiento de las penas que les han sido impuestas. No sé si pues tengan la noticia, pero pues hay muchas personas que han cometido delitos aquí en Puebla y bueno, pues están compurgando sus penas en centros, en CEPERESOS, en centros de reinserción social federal. Pues es en base a estos convenios que establece el artículo 18 constitucional. También en este artículo se señala que se establecerán instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores. Para 1977 se adiciona el párrafo séptimo que establece los beneficios para los reos de nacionalidad mexicana que se encuentran en otro país compurgando. Estos beneficios consistían en que el reo que estuviera compurgando alguna sanción en algún otro país distinto al de México, podían solicitar ser trasladados, extraditados al país de origen para seguir con la compurgación de sus penas. Para el año 2001, en este artículo 18 constitucional se adiciona el párrafo octavo, en donde se propone que los reos sean trasladados a cerezos más cercanos a su domicilio para coadyuvar con su readaptación social, concepto de ese tiempo, ahora reinserción social. En la reforma del 2008 al artículo 18 constitucional, también se sigue estableciendo que solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio estará destinado, el sitio será distinto del que se destinara para la extinción de las penas y deberán estar completamente separados. Actualmente, en el artículo 18 constitucional, se siguen estableciendo las siguientes consideraciones: que la prisión preventiva
de que sean objeto las personas que se encuentren recluidos en algún penal en cumplimiento a un proceso, a una sentencia, será distinto a los de la extinción penal. Es decir, habrá áreas destinadas de observación, de previo estudio, posteriormente las áreas de las personas sujetas a un proceso y después de aquellas que están purgando alguna asistencia. También se establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Medios necesarios para lograr la reinserción del sentenciado. Y de la misma manera se establecen los convenios que podrán celebrar los estados con la federación para el traslado de reos y el cumplimiento de las sanciones que les fueran impuestos. Ya se adiciona el sistema integral de justicia para adolescentes, en donde se establecen las edades, la mínima y la máxima de los sujetos que anteriormente eran inimputables y que ahora se vuelven ya imputables, y considerando que los menores de 12 años son los ahora inimputables. Y comentábamos que habíamos referido que los centros de reclusión anteriores a los menores infractores, pues eran más bien instituciones, granjas, y con la reforma de 2008, se obliga ya al Estado y a la Federación a crear centros de internamiento especializados para menores infractores. También se establece que la justicia para adolescentes será acusatoria y oral, y el internamiento de menores solo en medidas extremas a adolescentes mayores de 14 años. Sigue estableciendo el derecho que tienen los reos que estén compurgando alguna sanción en algún país distinto al de origen, y que de acuerdo al tratado internacional que exista entre nuestro país y donde esté compurgando su pena, pueda solicitar ser trasladado para la continuación de su condena. Lo mismo que las personas puedan ser sentenciadas en los domicilios más cercanos al lugar de su residencia o jurisdicción. Desde luego que se restringe la comunicación con terceros, a no ser por visitas autorizadas, visitas guiadas de familiares del abogado defensor y de alguna otra persona que tenga la autorización para establecer comunicación con el reo. Se establecen medidas de seguridad en los centros penitenciarios, y como lo venimos estableciendo, se establece ya un sistema distinto al penitenciario, que es el de ejecución de pena. Bien, lo fundamental de este antecedente constitucional y reforma constitucional es que precisamente el artículo 18 constitucional constituye la piedra angular del derecho penitenciario. En este artículo, desde su antecedente histórico, se establecen las bases de readaptación social de la persona sentenciada. Es decir, que solamente habrá lugar a prisión preventiva cuando se establezca en la ley una sanción privativa de libertad. También se establece que las personas que ingresen a un penal deberán de estar separados en razón de que estén en su etapa preparatoria de juicio, mientras no se les vincula proceso, estarán en una área de observación
posterior a que se les ha dictado una vinculación a proceso, pasarán al área de procesados, y una vez que se les ha dictado una sentencia y empieza su compurgación, también estarán en lugares distintos de personas sentenciadas. Otra de las características aquí comentadas es que efectivamente se establece el derecho del sentenciado de poder, en el caso de estar compurgando alguna sanción en algún país vecino y donde exista tratado internacional que permita que este reo mexicano pueda solicitar su traslado a algún penal de nuestro país, también podrá solicitarlo. Otra de las características fundamentales es que los reos sentenciados podrán solicitar ser trasladados a un penal cercano a su domicilio, a su residencia o lugar de jurisdicción. También, como se ha señalado, se establece por primera vez, a partir de la reforma del 2018, el sistema especializado de justicia para adolescentes, donde se requiere que quienes operen este sistema sean personas certificadas, en donde se definen edades y antes recordarán que la edad penal era de 16 años, después de 16 años subía a 18, y entonces, cuando era de 16, eran inimputables todos aquellos menores o adolescentes que tenían menos de 16 años. Cuando subió la sanción penal a 18 años, eran sujetos inimputables todos aquellos que tuvieran menos de 18 años. Con esta reforma, los inimputables menores de 18 años y mayores de 18 años pasaron a ser ya sujetos imputables. Y los sujetos ahora inimputables son aquellos que tienen menos de 12 años, porque a ellos, aún hayan cometido un delito grave, secuestro, homicidio, cualquiera que sea, se les iniciará una investigación. Obviamente son menores, jamás pueden estar internados o detenidos, podrán ser integrados o ingresados a casas de asistencia social, pero en el momento en que así lo decidan, su abogado o familiares, pues podrán llevárselo a su casa y pues establecerán algunas medidas de seguridad, pero jamás podrá ser sujeto a un proceso penal. También comentábamos que solamente son sujetos de sanción privativa de libertad aquellos ahora sí imputables, antes inimputables, mayores de 14 y menores de 18 años. También comentábamos que se cambian los conceptos de readaptación social por reinserción social. Habíamos platicado al inicio de la clase que este concepto de readaptación social pues era un concepto mal estructurado, mal dicho, mal entendido, porque se consideraba a la persona que hubiese cometido un delito como un desadaptado, como una persona loca, y que con motivo de haber cometido este delito, pues estaba desadaptado, no tenía por qué estar en esta sociedad, y el sujetarlo a un procedimiento de ejecución o penitenciario era con la intención de adaptarlo a un medio social, lo cual se comentó por varios estudiosos de derecho penitenciario que era un término incorrecto, que si lo que pretendíamos era integrar a una persona que ha cometido un delito después de compurgar su pena, por cualquiera de las formas, a una sociedad, no podíamos considerarnos adaptados, sino una persona que se salió del cauce legal y que ahora había que integrarlo a la vida social, sin estigmatizarlo, no negándole un trabajo, y mucho menos la incorporación a su familia, a la vida social, al trabajo, etcétera. Entonces, fueron todos los conceptos que tomaron en consideración para establecer que ya no se pretende readaptar socialmente a una persona, sino reintegrarlo en la vida social. Otra de las cosas es de que se establecen en este artículo los medios para lograr esa reinserción social, como el trabajo, como la educación, la capacitación, el respeto a los derechos humanos, el deporte, la cultura, y también como se ha dado en algún otro momento, también ya tienen derecho a estudiar hasta una universidad, de acuerdo a las instituciones,
que tienen algún convenio con el gobierno del Estado, en este caso Puebla, y que permiten que reos puedan cursar alguna materia, alguna secundaria, preparatoria, incluso carrera, a través de videoconferencia, como en este caso, ¿no? Bueno, en términos generales, esto es lo que establece el artículo 18 constitucional y lo cual debemos tener en cuenta para nuestra materia. Bien, el segundo punto de la segunda unidad es concepto y clases de sistemas. Decíamos que los sistemas penitenciarios son el conjunto de disposiciones legales e instituciones del Estado que tienen por objeto la ejecución de sanciones penales de privación o restricción de la libertad individual. Tienen como base la reinserción social, la cual se sustenta en los principios del trabajo, la educación, el deporte, la capacitación, el respeto a los derechos humanos. Antes, las prisiones eran lugares de castigo y de represión. Clases de sistemas. Tenemos el sistema celular o pensilvánico y o filadélfico, el auburniano, de clasificación belga, el reformatorio, Gortat, progresivo técnico, Maconochie, Obermayer, Crofton, Montesinos y arquitectura penitenciaria. A continuación, veremos el sistema celular o pensilvánico. Surge en las colonias que se transformaron en Estados Unidos. William Penn, fundador de Pensilvania, pertenecía a una secta religiosa de cuáqueros. Este sistema funcionaba a través del aislamiento permanente en la celda. Obligaban al delincuente a leer la Sagrada Escritura y libros religiosos. Reconciliación con la sociedad, silencio absoluto. La primera prisión se construye en 1790 y 1792. Las celdas contaban con una pequeña ventanilla situada en la parte superior y fuera del alcance de los presos. No había ningún tipo de comunicación entre los internos por la espesura de los muros. Una sola vez recibían alimentos en el día. El aislamiento era extremo, ausencia de contactos exteriores. Las visitas solamente eran del director, el maestro, el capellán y los miembros de la sociedad filadélfica. Las infracciones se castigaban con una excesiva severidad. Colapsa en 1829 por exceso de presos en Estados Unidos. Inglaterra adoptó el sistema celular en 1835, Suecia en 1840, Francia en 1842, Bélgica y Holanda en 1851. Bien, como verán, este sistema era de los, pues que de alguna manera no generaba ningún resultado y mucho menos una readaptación social de ese tiempo respecto de las personas al haber un aislamiento extremo, infracciones severas. Su única inspiración o su única lectura era la Biblia. No había comunicación, alimento solamente un día, una vez al día. La verdad es que dicen los autores que estas personas salían hipnotizados, locos, dementes, y muchos se suicidaron, de tal forma que no dio los resultados que se tenían planeados para lograr la readaptación social de estas personas sujetos a una prisión de estas características. A continuación veremos el sistema auburniano. Se implementó en 1820 en Auburn, Nueva York, y posteriormente en la cárcel de Sing Sing. Funcionaba de la siguiente manera. Se introdujo el trabajo diurno en común, en silencio. Se mantenía el aislamiento nocturno. Se construyó en Auburn con la mano de obra del mismo penado.
contaba con 28 celdas cada una, la cual podía recibir los reclusos. Tampoco dio buenos resultados. El director del primer penal en Nueva York, William Bryant, resolvió la separación absoluta por celdas individuales, construyendo 80 de estas. Por este aislamiento, los reos se volvieron locos y furiosos. El silencio seguía siendo lo más importante del sistema. Idiotizaba a la gente. Algunos médicos señalaban que era peligroso para los pulmones. Fue implementado en la cárcel de Baltimore, en los Estados Unidos, y luego en casi todos los Estados Unidos de ese país, también en Europa, en Cerdeña y Suiza, y en algunas cárceles de Alemania e Inglaterra. Se implantó en París para la penitenciaría de delincuentes jóvenes de la Roquette, en Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda y en parte de Italia. No rehabilitación de delincuentes. Clasificaban a los reclusos en 3 clases: los más empedernidos, a un sistema celular de aislamiento absoluto; intermedios, se les mandaba 3 días a la semana a aislamiento absoluto y el resto de la semana en trabajo colectivo; delincuentes jóvenes y menos peligrosos, se les permitía trabajar durante toda la semana procurando un aislamiento celular nocturno. Existía una absoluta regla de silencio y una rígida disciplina. Las infracciones eran sancionadas con castigos corporales, como azotes y el gato de las 9 colas, y se les impedía tener contacto exterior, ni recibir siquiera la visita de sus familiares. Bien, estas ya podrían ser algunas preguntas de examen, pero bueno, vamos a, va a dar tiempo de que demos otro repaso a todo y solamente nos concretemos a las preguntas de examen o las posibles preguntas de examen. Este sistema, a diferencia del primero, solamente la diferencia entre estos es que en este ya nos permiten una comunicación en silencio o un trabajo diurno en silencio, y un internamiento absoluto por la noche. Esa es de las características fundamentales. La alimentación seguía siendo raquítica, pero algo fundamental de este sistema es que dicen algunos autores que es en esta implementación de este sistema donde se crea el lenguaje mímico delincuencial, donde se establecen sonidos, donde se establecen lenguajes mímicos, contraseñas, claves, verbales obviamente, mímicas, porque al poder estar trabajando de manera colectiva, conjunta, sin poder hablar, a fin de establecer algún contacto, alguna comunicación y sentirse de la mejor forma, o más o menos, crearon ahí la forma de comunicarse a través de lo que ya comento, y eso hasta la fecha, y me consta, siguen siendo todavía comunicaciones por sonido, comunicaciones por movimiento, comunicaciones mímicas que establecen los delincuentes que han salido de un penal. Hasta la historia, hasta este momento, todavía algunas de esas características de comunicación persisten en las penitenciarías de todo el mundo. Y bueno, pues en cuanto al resultado final, que es la readaptación social del recluso, pues como escucharon, pues la verdad es que no se logró, seguían saliendo las personas idiotizadas, enloquecidas, pues porque las sanciones seguían siendo extremas. Bien, otro de los sistemas es el sistema de clasificación belga. Nace en Francia a mediados del pasado siglo, incluye la individualización del tratamiento, clasifica a los internos por su procedencia urbana o rural, educación o instrucción,
se les clasifica también según el delito cometido, delitos primarios o reincidentes. A los peligrosos eran separados y trasladados a otro centro penitenciario de las mismas características. Se cumplimentaba la pena de acuerdo a lo que se había impuesto entre una mínima y una máxima. En el primer caso, es decir, en la mínima, el trabajo era intenso y en la medida en que iban compurgando su pena, el trabajo bajaba de intensidad. Ya se permitía la reunión de los penados por grupos. Ya se les empezó a dividir por sexo y por edad. También ya se había establecido la individualización del tratamiento de estos reclusos. Es decir, ya se observaban pues, sus características, el delito que hayan cometido, la gravedad o no de este, si eran delincuentes primarios o reincidentes, y también se tomaba en cuenta la edad que estos tenían en la comisión de estos delitos. Se establece que ya había un trabajo conjunto, ya había comunicación, pero aún seguían restricciones, aún los alimentos eran raquíticos, las visitas eran las mínimas que se les permitían, pero de alguna manera ya se empezaba a lograr la adaptación social de algunas personas, sobre todo por la individualización del tratamiento que estos ya tenían. A continuación, vemos el tema reformatorio. Este sistema reformatorio surgió en Estados Unidos para jóvenes delincuentes. Zebulón Broadway lo crea siendo director de una prisión para mujeres en Detroit. En 1876, en Nueva York, se estableció una redada para reformar y corregir a los delincuentes jóvenes. Y de ahí la idea de crear un sistema reformatorio. La edad de las personas que ingresaban a este sistema penitenciario iba de los 16 años y menos de 30. Se basaba en sentencias indeterminadas, donde la pena tenía un mínimo y un máximo. De acuerdo a la graduación, podían recuperar su libertad antes. El control era de tipo militar por los métodos y usos de uniformes. Los penados eran clasificados conforme a un periodo de observación, donde se les creaba un expediente con sus datos generales y con los estudios básicos de medicina y psicología. Aquí es donde ya se empieza la conformación de los expedientes. Antes ni expedientes había de ellos y mucho menos estudios que se les hubiesen realizado a estas personas, ¿no? El sistema actual que tenemos, el sistema progresivo técnico que tenemos implementado en México, ahí lo básico es la creación de un expediente con estudios interdisciplinarios que se les hacen a todos los reclusos, donde ya lo veremos, de acuerdo al avance que van teniendo en su reclusión, es como van avanzando en grados hasta poder lograr alguna revisión parcial de la pena, alguna libertad preparatoria o una libertad condicional. Este sistema se clasificaba en 3 clases o grados. A la entrada eran asignados en el segundo. En ese periodo, a los 6 meses, si observaban buena conducta, pasaban al primer grado. Es decir, no pasaban directamente al primer grado, sino al segundo, y si observaban buena conducta, regresaban al primero. Y a los 6 meses, si persistían en ella, podían aspirar a la liberación bajo palabra. Los que se conducían mal eran destinados al tercer grado.
O sea, vaya, parece ilógico esto, pero sí, ingresaban al segundo grado porque tenían dos caminos. Te portabas mal, aumentabas inmediatamente. O sea, ya de por sí de castigo, el primero te lo brincabas porque era un reformatorio y porque era tipo militar y a ver, no te voy a dar la opción de primero, ¿no? Te vas al segundo y si te portas mal, te vas al tercero y vas a seguir ahí. Y si te portas bien, pues regresa al primero y poder obtener una libertad bajo palabra más adelante. Los incorregibles cumplían su condena hasta el límite máximo. La tercera categoría era la de peor conducta, por lo que les hacían portar trajes de color rojo con cadenas al pie. Los de uniforme azul gozaban de mayor confianza, recibían trato preferente, mejor alimentación, confianza cada vez mayor y vestían uniforme militar. Si tenía buena conducta, a los 6 meses lograba su libertad definitiva. Miren, lo característico de esta reforma es que era, de este sistema reformatorio, es que era un sistema autoritario. La pena era indeterminada, es decir, aunque se hubiese impuesto una sanción máxima, el director del reformatorio tenía la facultad de poder ampliar esa sanción. Es decir, te impusieron una sanción de 3 años, ¿sabes qué? Que porque te has portado mal, no avanzas, etcétera, te vas a quedar 6 meses más. O sea, tenía esa facultad, y por eso es que era autoritario, y estaba en manos de un director del reformatorio que tenía esas potestades. Además de imponer sanciones severas, internamientos, sanciones crueles, hacinamiento por castigos, entre otros. Bien, otro de los sistemas es el sistema Borstal. Este sistema es una forma del sistema progresivo. Evelyn Brace lo inicia en 1901. El primer ensayo de este tipo de cárcel se da en el municipio de Borstal, Londres, alojando a menores reincidentes de 16 y a 21 años. También las condenas eran indeterminadas, que oscilaban entre los 9 meses y los 3 años o más. Lo fundamental de este sistema era el estudio físico y psíquico que se realizaba a los individuos para saber el tipo de establecimiento al que serían enviados, desde luego que de este régimen. La clasificación de este sistema era de la siguiente manera. El primero se denomina ordinario y dura 3 meses aproximadamente y tiene las características del sistema filadélfico. A ver, una pregunta de examen así, fíjese por qué lo vimos. Dice, el primero se denomina ordinario y dura 3 meses aproximadamente y tiene las características del sistema filadélfico. Del sistema filadélfico. Del sistema filadélfico. A ver, mi estimada Montserrat García Ramírez, el primero se denomina ordinario, de acuerdo a la clasificación Borstal, y dura 3 meses aproximadamente, y tiene las características del sistema filadélfico. Dime 2 características del sistema filadélfico, y te vas a llevar 1 punto, y con suerte hasta 2. No, profesor, la verdad no sé. ¿No? Ok. Profesor. A ver, no, vamos mencionándolos. Ok. Ok. Victoria Rodríguez Aguilera. No recuerdo. Bueno, avanzamos, mis amigos, avanzamos. Perfecto, avanzamos. Dice, se introduce al sistema burniano. Se trabaja en común de día, reciben instrucción por la tarde con aislamiento nocturno. En este periodo se practica la observación. La otra clasificación de este sistema Borstal es el intermedio. Consistía en permisos para asociarse los días sábados.
en un salón celado de juegos, para después pasar a otro que estará al aire libre e instruirse en un aprendizaje profesional. Constaba de 3 meses. El otro periodo de clasificación del Borstal es el probatorio. Se le permite leer diario, recibir cartas cada 15 días, jugar en el exterior o en el interior. Y el último grado o clasificación es el especial. Este proporcionaba beneficios considerables y casi de libertad condicional a la persona. Entonces, repitiendo, decíamos que el sistema Borstal tiene las siguientes clasificaciones. Primero se clasifica en un periodo ordinario, que dura 3 meses. Luego, en un periodo de observación. Luego, en un periodo intermedio, en uno probatorio y en uno especial. Bien. Bien, bien. Bien, a continuación vamos a ver el sistema progresivo técnico y con esto terminamos la clase y nos veremos el próximo jueves. El sistema progresivo técnico nace en Irlanda con Walter Crofton. Tomó como medida, como parámetro, la implementación de la libertad condicional. Tuvo que aceptar como mal necesario el que se siguiera el sistema de comunidad. Implantó la concesión de vales a los reclusos, los cuales se otorgaban de acuerdo a su conducta, trabajo y estudio, de manera que de acuerdo con un número logrado, variaba el tratamiento y abría las puertas de la libertad bajo condición. Llegó inclusive a otorgar licencias a los presidiarios. El sistema progresivo propiamente es conocido por las denominaciones del irlandés o de Crofton. Está basado en el conocimiento del preso y se divide en los siguientes 4 periodos. El celular continuo con 2 fases, una de completo silencio y alimentación disminuida, y otra en que suaviza lo anterior. El que se puede identificar con el sistema ARBO, el de prisión intermedia con trabajo fuera del establecimiento y el de libertad condicional esencialmente vigilada. Entonces, los periodos del sistema progresivo técnico, decíamos que es el celular continuo con 2 fases, el que se puede asemejar o identificar con el sistema ARBO, el de prisión intermedia y el de libertad condicional. Las ventajas de este sistema es que los estímulos para la buena conducta eran importantes porque de acuerdo a los vales o a los estímulos que estos tenían, podían ir logrando puntos que les permitían sus salidas. Es decir, iban avanzando de una etapa a otra de manera gradual hasta alcanzar lo requerido y poder lograr su libertad. Alexander Manokoshi tuvo un interesante ensayo de sistema progresivo en la colonia inglesa de Australia, que generó la colonización de este territorio. El proceso consistió en 3 etapas: aislamiento bajo el sistema filadélfico, mixto, comunal y aislamiento de acuerdo al régimen aburniano, y prelibertad, cuyo sistema se basó en tickets o boletas. Sistema progresivo técnico mexicano. Conforme a la ley que establece las normas mínimas de 1971, se implantó el sistema penitenciario actual, que lleva por nombre progresivo técnico. El artículo 7 establece que el régimen penitenciario tendrá carácter de progresivo y técnico y constará por lo menos de periodos de estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido este último en fase de tratamiento en clasificación
y fase de tratamiento preliberacional. Las etapas progresivas en que todo detenido tiene que pasar son: recién internado en un reclusorio preventivo, el detenido es alojado en la estancia de ingreso, donde permanece aproximadamente 72 horas, tiempo constitucional que tienen los jueces para determinar la situación jurídica a través de un auto de vinculación a proceso o de formar prisión de acuerdo al sistema tradicional inquisitivo mixto. 2. Una vez decretada la formal prisión, el detenido es alojado por un tiempo no mayor a 15 días en el Centro de Observación y Clasificación. Es sujeto a estudios interdisciplinarios técnicos, posteriormente remitido al dormitorio en que deberá permanecer alojado por todo el tiempo que dure su proceso. La clasificación en dormitorio que el Consejo Técnico Interdisciplinario efectúa se basa en ciertos objetivos, como propiciar la convivencia armónica entre los detenidos, favorecer las medidas de tratamiento, evitar la contaminación criminológica y la seguridad de la institución. Los criterios se fundan en la edad, la escolaridad, el estado civil, el tipo de delito cometido, la calidad delincuencial, primodelincuente, reincidente, habitual o profesional, la ocupación fuera del instituto, la capacidad intelectual, el tipo de conducta mostrada durante la observación, parasocial o antisocial, su situación jurídica y su preferencia sexual. El tratamiento dado a los procesados una vez que se encuentren clasificados en cada uno de los dormitorios en que consta este instituto de custodia preventiva puede ser dos tipos: criminológico o administrativo. Bien, este sistema progresivo técnico es el que tenemos actualmente implementado en México. Es progresivo porque es a través de ir pasando de una etapa a otra, es decir, de ir observando buena conducta y de obtener resultados positivos de acuerdo a los estudios interdisciplinarios que se le hacen a cada uno de ellos. Es decir, y es técnico precisamente porque son personas profesionales, personas técnicas, quienes se encargan de estudiar a los sujetos y de acuerdo a la conducta que vayan observando, es como van avanzando, es como de manera gradual o progresiva van avanzando hasta ya ser sujetos de alguna libertad preparatoria. Es decir, que por 2 días de trabajo tengan un día en libertad, o en su defecto, que después de haber cumplido determinada la sanción, puedan ya tener una preliberación. Estos temas de libertad preparatoria, de revisión parcial de la pena, de libertad condicionada, lo vamos a ver en un apartado diferente. Entonces, prácticamente, obviamente, pues hay todas las condiciones, todos los derechos, todas las obligaciones, las visitas, visitas conyugales, que en algunos penales las suspenden, y sobre todo, que ahora ya podemos hacer valer alguna violación en alguna parte de esa ejecución penal ante un juez de ejecución penal a través del sistema acusatorio oral. Entonces, pues tiene muchas bondades. Veremos algunas otras ideas en la clase siguiente. Y bueno, pues por hoy, por mi parte es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Y si no, nos vemos el día jueves, por favor.